Vamos a ver ahora un poquito de criterios de semejanza. Para saber si dos o más triángulos son semejantes, hay algunos criterios que yo debo seguir, algunas características que deben tener estos triángulos, ¿ok? Uno de los criterios es ángulo, ángulo, ángulo. Este criterio, que se escribe así de esta manera, ¿verdad? A, que significa ángulo, 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 significa lo siguiente, significa que todos los ángulos homólogos, ¿sí? Los ángulos homólogos deben ser congruentes. Entonces nos dicen que si los ángulos son congruentes, los homólogos, entonces los triángulos, el par o los que sean, son semejantes. ¿Sí? Entonces primero comprobamos eso. Entonces vean aquí en este triángulo nos dan un ángulo de 90, uno de 27, pero no me dan este. Aquí me dan uno de 63 y aquí uno de 90, pero no me dan este. Ok, yo puedo encontrar el que me hace falta. ¿Cómo lo hago? Recordemos que los ángulos internos de un triángulo deben sumar 180. Así que si a 180 yo le resto, en este caso 27 y 90, me da 63. Y aquí hacemos lo mismo, a 180 le resto 63 y le resto 90 y me da 27. Que hay algunos ejercicios que nos proporcionan esto, que es de mucha ayuda, porque nos puede decir cuál lado es homólogo con cuál o correspondiente. Entonces, veamos. El ángulo A, ¿okay? Porque aquí estamos hablando de ángulos. Entonces, el ángulo A debe ir con el ángulo D. ¿Okay? Mide 27. Perfecto, vamos bien. Ahora, el ángulo B va con el ángulo E. Miden 90. Recordemos que este cuadrito significa que miden 90. Siempre que veamos un cuadrito, significa que es un ángulo recto, es un ángulo que mide 90 grados. Entonces vamos bien, miden igual. Ahora, los últimos que nos quedan son el ángulo C y el ángulo F, que efectivamente miden lo mismo. Entonces, nosotros respondemos si son semejantes, y entonces escribimos el criterio. ¿Por cuál criterio? Por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. ¿Eh? Si no son semejantes, yo no pongo cuál criterio, porque no son semejantes. Los criterios solo son para los que son semejantes. ¿Okay? Entonces, solo si al comprobar nos da que sí son semejantes, ponemos el criterio. Ahora, vamos al otro criterio. El otro criterio es lado, lado, lado. ¿Okay? L, L, L. Ahora, este criterio nos dice que los lados homólogos son proporcionales. Aquí la palabra clave es proporcionales. No hay que olvidarse de esto. No es que sean iguales, sino que sean proporcionales. Entonces, para esto también vamos a utilizar los lados homólogos. En este caso no nos dan la simbología. ¿Por qué? Porque están dibujados en la misma posición. Entonces es muy fácil encontrarlos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí yo voy a decidir cuál triángulo voy a poner primero. A mí me gusta poner este de primero. Si está este de primero, pongo ese de primero. Si este hubiera estado aquí, me gusta poner. En el orden en que aparezcan, a mí me gusta ponerlo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, 12. Vamos a colocarlo en forma de una fracción. Entonces, voy a poner todos los de estos en el numerador, en todas las fracciones que haga. Entonces, 12 va con 4. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos con 9. 9 va con 3. Bien. Y nos falta 15. Va a caber, entonces pongámoslo aquí. 15 va con 5. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ahora simplificamos. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Estos tienen mitad, ¿verdad? Mitad de 12, 6. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Y mitad de 2, 1. Significa que nos quedó 3. ¿Okay? La razón de proporción es 3, pero vamos a ver si se cumple. Si en todas es igual, entonces sí son proporcionales y sí sería la razón de proporción. ¿Okay? Entonces, tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1. Significa que otra vez nos da 3. Ahora vamos con este último. 15 y 5 se pueden dividir entre 5. Entonces 15 entre 5 me da 3 y 5 entre 5 me da 1. Perfecto. Como todos me dieron lo mismo, significa que todos los lados son proporcionales. ¿Okay? 3 es la razón de proporción. ¿Sí? Eso es muy importante. Si a mí me preguntan por la razón de proporción, es este resultado. ¿Okay? Que me den los 3 lo mismo. Esa es la razón de proporción. Ahora, esto también me indica que los lados son proporcionales. Eso significa que se cumplió el criterio.
todos los lados homólogos son proporcionales. Entonces igual aquí nosotros ponemos si son, no voy a escribir la palabra, si son semejantes. ¿Y por cuál criterio? Por el criterio L, L, L. Recordemos, si alguno no nos da, por ejemplo, si este nos hubiera dado 2/3, ¿sí? Ya es diferente que todos los demás, entonces ya no serían semejantes, ¿ok? Eso es importante recordarlo. Con uno que nos dé diferente, ya los triángulos no son semejantes. Los 3 lados tienen que ser proporcionales. Los 3 resultados deben dar lo mismo. Ahora, el tercer criterio es lado, ángulo, lado. Significa que nos van a dar información de 2 lados y de un ángulo, específicamente del ángulo que está en medio. Necesito que sea el del medio. Okay. Este criterio lo que nos dice es lo siguiente: hay que comprobar que los lados sean proporcionales, los homólogos, por ejemplo, que este va con este y este va con este, y que cuando hagamos esto que acabamos de hacer aquí, cuando hagamos esta fracción, nos dé lo mismo. Y además que el ángulo que esté en medio, ¿sí? Que en este caso sería este de aquí no lo nos pusieron, pero lo podemos dibujar, que este mida lo mismo. Empecemos con el ángulo para ver si se cumple lo del ángulo. Aquí dice que este mide 110. Aquí no me dice, pero lo puedo encontrar. ¿Cómo? Recordando que todo mide 180. Entonces a 180 yo le resto 15 y le resto 35. Y esto nos da 130. ¿Okay? Este nos da 130. ¿Ok? Perfecto. Ahora, vean, nosotros podemos detenernos aquí porque la característica, la condición es que ese ángulo que está en medio mida lo mismo, y vemos que no mide lo mismo. Por lo tanto, de una vez, sin comprobar lo de los lados, ya podemos decir no son semejantes. ¿Por qué? Porque el ángulo que está en medio no es igual y debe ser igual. Así que los triángulos no son semejantes. ¿Pongo criterio? No, porque no son semejantes y los criterios solo son para los triángulos semejantes. Vamos a ver otro aquí entonces. Aquí sí nos dan la simbología para que nos fijemos. Ok, vamos a fijarnos primero en el ángulo. Vean que tenemos 2 lados y en medio un ángulo. 2 lados y en medio un ángulo. Ok, entonces este ángulo mide 90 y este ángulo también mide 90. Ok, entonces ya llevamos bien que los ángulos de en medio son congruentes. Vamos bien, ¿sí? Porque B va con E. B y E miden 90. Vamos bien con los ángulos. Ahora vamos con los lados. El lado AB. El lado AB debería ir con el lado DE. ¿Sí? Significa que va con 15. Entonces, vamos a poner, se decide cómo ponerlo. A mí me gusta ponerlos en orden, ¿sí? Si este aparece primero, lo pongo primero. 5 sobre 15, ¿verdad? Que es el homólogo. Y vamos a ver cuánto nos da. Ahora, el otro lado es BC. BC es 12 y BC va con EF. Entonces, EF es este que mide 36. ¿Okay? Entonces aquí vamos a ver qué pasa. Aquí vamos a simplificar. ¿Okay? Quinta, 1. Quinta, 3. ¿Okay? Me da 1/3. Ahora vamos a ver aquí. Mitad de 12, 6. Mitad de 36, 18. Mitad de 6, 3. Mitad de 18, 9. Tercera de 3, 1. Tercera de 9, 3. 1/3. ¿Nos dio igual? Sí, nos dio igual. ¿Qué significaba eso? Si nos daba igual, significa que los lados son proporcionales. Entonces, como los lados son proporcionales y el ángulo que está en medio es congruente, o sea, mide lo mismo, entonces podemos concluir que estos triángulos sí son semejantes. ¿Por cuál criterio? Por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Okay? El tipo de información, la información que nos dé, nos puede dar pistas de cuál criterio nosotros debemos utilizar. Si solo nos dan o si nos dan la mayoría de datos son ángulos, pues entonces podemos comprobar si es ángulo, ángulo, ángulo. Si nos dan solo lados, puede ser lado, lado, lado. Si nos dan lados y ángulos, puede ser lado, ángulo, lado. Sí, es simplemente poner un poquito de atención a los datos que nos están dando. Entonces, criterios de semejanza tenemos ángulo, ángulo, ángulo. Es que los ángulos homólogos deben ser congruentes, lado, 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 cada lado con su homólogo deben ser proporcionales, ¿sí? Que cuando saquemos la razón de proporción debe dar la misma, ¿sí? Cuando simplifiquemos
todos deben dar lo mismo. Lado, ángulo, lado significa que los lados homólogos deben ser proporcionales y que el ángulo que está en medio debe ser congruente, o sea, medir lo mismo. ¿Sí? Lo repasamos otra vez. AAA, LLL y LAL son criterios de semejanza.